Hola chicos y muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que súper al igual que yo, ya que en esa oportunidad regreso con esta nueva voz para comentarles que estoy de regreso junto a mi editor Kumer, para traerles una deliciosa teoría que hemos preparado, siendo esta sobre ¿qué hubiera pasado si Hit sobrevivía hasta el final del torneo del poder? Antes de seguir con el video, quiero pedirles que apoyen igualmente este tipo de videos con una edición diferente, pues mientras se van subiendo estas historias súper impresionantes, yo me encuentro trabajando en la continuación de la historia de qué hubiera pasado si los dragones malignos aparecían en la saga de Majin Buu. Con esta edición mira de lo más deliciosa, así que mientras que yo estoy cada vez más cerca de terminar esta parte 7, les pido de favor seguir apoyando no solo este, sino todos los videos que suba al canal sobre Dragon Ball, ya que dependerá de ello que yo pueda regresar a la plataforma al ver que los esfuerzos de publicar videos no serán en vano. Sin embargo, híjole, antes de comenzar, es importantísimo detallarles que esta historia está ambientada desde la línea canónica de otra historia que ya concluye hace más de un año y casi dos, siendo esta sobre ¿qué hubiera pasado si Gohan y Trunks revivían a los guerreros del futuro en Namekusei? Miren así con una edición de lo más deliciosísima, con cada fotograma muy bien reconstruido para dar vitalidad a la historia que ningún otro canal ofrece al momento de relatar sus que hubiera pasado y Series Forever. Esto les comento ya que la historia que se presentará ahora estará ambientada únicamente en la parte final de dicha teoría, siendo que los sucesos hubieran ocurrido de forma idéntica hasta esta última parte, con cuya miniatura y enlace del video te estoy dejando ahora en pantalla. Es decir, la historia comenzará desde este punto. Así que para poder entenderla a la perfección es completamente vital haber visto las otras partes anteriores con estas ediciones de lo más inigualables y teniendo a Kefla y Hit como sobrevivientes finales del universo 6, en el torneo. Así que en la descripción del video les dejaré el enlace de la lista de reproducción de la historia completa para que puedan comprender muchísimo mejor este que hubiera pasado si Hit sobrevivía hasta el final del torneo del poder, que mi editor ha preparado, y que, como les recalco una última vez, estará ambientada en la última parte de esta historia y también en correlación en el último capítulo emitido en Dragon Ball Super, siendo el 131, y sin más que agregar, dejo a Kumer con el video. Hola, Guerrero Z, soy Kumer, y hoy les traigo una teoría que cambiará la forma en que imaginamos uno de los momentos más emocionantes de Dragon Ball Super. Prepárense para una teoría lleno de acción, estrategias y posibilidades que podrían haber cambiado el destino de nuestros héroes. Vamos a sumergirnos en este fascinante ¿qué hubiera pasado? Comencemos. Hoy presentamos Se me está acabando el dinero. ¡Date prisa, Goku! De este modo, y a Goku seguir desmayado reposando debajo de Jiren, y quien se encontraba encima, señalándoles que era inútil dejar en la arena a alguien que ya no podía pelear, preguntándoles si esa era la definición que tenían de confianza. Así que, al Freezer, Hit oírlo proclamar esas palabras finales, el primero le respondería al maldito que quería decir con esa palabra confianza donde esté. Al oírlo, le advertiría que no hiciese que lo elimine por segunda vez, y Freezer le respondería que solo era una garantía, y ya así, que al notar a su costado a Hit, también le advertiría que él se quedaría con las super esferas del dragón, así que ni se le ocurre gastar energía y tratar de estorbarlo, contrariando a su compañero temporal al oír a ese engreído. Y ahora mismo el tirano sentía que Jiren no tenía toda su fuerza como antes, perturbándolo aún más, donde Hit le exclamaría que su orgullo lo llevaría a perder, pues si ambos unían sus fuerzas, tal vez podrían derrotarlo, siendo respondido por Jiren, que no le hiciese reír, pues cada vez que aparecía era para decir sandeces, recalcando de Hit que en unos segundos no diría lo mismo, enfureciéndolo aún más, y al finalmente Freezer señalarle que le haría probar una vez más el sabor amargo de la derrota servida de su mano, lo encontrarían en definitiva, hasta estallar su poder logrando abrumarlos por su intensidad, pero al aparecer finalmente, enfrente de Hit, sorprenderlo del peor modo, comenzaría a castigarlo primero por haber osado burlarse, pues tras ello, el asesino sería mandado a volar en un solo segundo por debajo de Freezer para que no lo interrumpa, y quien aprovechando eso e impactar un super golpe en el cuerpo de aquel marciano, comenzaría el decisivo combate del torneo, con este
a sus poderes encontrarse completamente nivelados y destruyendo por completo la arena al dirigirse hacia el vacío en su choque de energías, siendo que al Hit ser mandado a volar por el anterior castigo y estrellarse contra una roca, ambos enemigos seguirían enfrentándose rápidamente con golpes y ataques ultra potentes, por lo que a recobrarse se fastidiaría como todos, pues ese monstruo era muy resistente. Aún así, que a ambos seguirse enfrentando y destruyendo todo a su alrededor, se envolverían en una gigantesca nube de polvo, completamente agitados por ese enfrentamiento igualado. Así que Freezer, al notar su deplorable condición, se burlaría al preguntarle qué había pasado con su cara inexpresiva, callándolo Jiren. Y este le diría que una vez que la fuerza se debilitaba, se convertía en algo muy frágil y podía escuchar su corazón latiendo y temblando, pues no quería ser alguien débil de nuevo, ¿verdad? Explotando su enemigo de rabia. Así que al acercarse ferozmente, le aplastaría la cola, para después darle un súper impacto en el rostro, por osar burlarse, y al atinarle un combo de palizas, le respondería que dejaría comprobar por él mismo si realmente su fuerza había sido debilitada, y si todo eso que decía era verdad. Más al Freezer aprovechar esa cólera, y con telequinesia arruinaría su plan aplastarlo también, con dos rocas señalando de que se lo estaba tomando muy en serio, mostrándose ese adolorido, y al aquel decidir acabar con esa escenita, de una vez optando por su vista, realizaría una explosión de telequinética, al haberlo encerrado en una parálisis horrible, reafirmándole lo anterior, pues solo le causaba náuseas horribles, por lo que al finalizar esta explosión, y la cual habría sido imposible que Jiren evada libre, aparecería detrás de Freezer, completamente sorprendido por su exitoso plan perverso, pues ambos contentarían por primera vez la figura de un Jiren deplorable y adolorido, y al ya no tener fuerzas para pararse a escupir, ya saliva cayendo completamente derrotado al suelo, por ya no poder pelear contra esos infelices que lo habían humillado de la peor manera frente a todos, completando el espanto final de Bermuda y de Kai, pues Jiren estaba agonizando, y las tropas del orgullo también lo presenciarían todo, aferrados así, Bills maravillándose, pues esos dos finalmente pudieron dañarlo, mostrándose esto mismo en su hermano, quien los felicitaría, ya que así se hacían las cosas. Donde a Goku notar lo increíblemente logrado por Hit y Freezer y recobrar el conocimiento, se alegraría, pues eran increíbles esos dos. El asesino morado, al reunirse junto al tirano, caería arrodillado, al ya no tener casi nada de fuerzas para pararse, señalándole a su aliado temporal que había usado toda su fuerza para dañarlo lo suficiente como para detenerlo, e incluso, si hubiera fallado con él de pie, creía que aún podían ganar, donde el demonio le advertiría que ni se atreva a elogiarlo, pues después del otro maldito, seguiría su turno, pero tomaría esa confianza como un halago, aunque no fuesen del mismo universo, por lo que Kyle y Bermud comprenderían definitivamente que ya no tenían alguna esperanza, y solo les quedaría agradecer el buen trabajo de Jiren, pues lo había hecho bien, y para el horror de su equipo, al notar su resignación. Así que al Freezer, al lograr reencontrarse con él entre desmayado marciano y crear un luminoso rayo mortal, le preguntaría si ni siquiera tenía fuerzas para mirarlo, siendo una lástima, pues ya no podría ver por última vez su cara horrorosa, donde el Hit, entre el humo, también notar ese momento sin escapatoria para el tipo S. Finalmente el demonio del frío se dispondría a sellar todo ahí, para acabar con eso, pero al topo tomar acción y preguntarle a Jiren qué estaba haciendo, y para la contrariedad de todo su equipo, al oírlo recitar sus típicas palabras justicieras, este le ordenaría que no podía arrodillarse al enemigo, pues terminaría tan lamentablemente, ordenándole de nuevo que se levante. Freezer se percate que tenía un compañero muy ruidoso, siendo respondido fríamente que él no tenía compañeros, y el tipito obeso ese le repetiría el por qué razón estuvo perfeccionando toda su fuerza hasta ahora sin confiar nadie más que en él, justamente para que lo haga por su propio orgullo y pelee el final, pues incluso si este no creía en su propia fuerza, él sí creía en ella hasta el final, ya que Jiren era muy fuerte, y era más fuerte que cualquier otro, donde él es de reunir el valor y oír y burlarse a Freezer, al señalar que toda esa escénica guachafa le daba ganas de vomitar lo que haría nuevamente al elevarse y recuperar su inmensa aura de fuego. Así que al concentrarla en un brazo y al Hit señalarle que huya rápido a Freezer, a que él finalmente lo mandaría a volar, a lanzarlo con toda la tierra, con su super fuerza recuperada, donde el demonio del frío se detendría rápido y comenzaría a resistir esa ultra descarga de energía en una inmensa esfera de fuego, al mismo tiempo en que Hit, desde atrás,
le ordenaría que concentre más sutil y al este, advertirle que no le dé órdenes y sin poder detenerlo, perdería por completo su poder. Golden completamente desesperado al ver que serían consumidos, originando esta misma desesperación en Bills, al rogarles a ellos que resistan aterrado en definitiva, donde su hermano también sentiría esta misma heladera, al comprender que ya no tendrían escapatoria, así que Goku, al notar que ese sería su fin, otra vez se frustraría de no ir a ayudarlos, al ya no poder pararse donde Jiren les declararía que los seres débiles como ellos desaparecían, y esta vez sí les brindaría el destello final. No obstante, y en ese momento desesperanzador cuando todo parecía perdido para Freezer y Hit no tener salvación, estos serían una vocecilla detrás suyo, y quien se disculparía por recién aparecer, siendo este Goku, al disculparse con ambos por dejárselos todo a ellos dos, ofreciendo ello a su enemigo final, donde él es de reunirse con el tirano, y el asesino le señalaría a Hit que le sorprendía la manera de haber sobrevivido y protegido a su universo hasta el final, estando él solo en la arena, y por ello sería un honor que se una a ellos dos para ganar donde esté, sin inmutarse. Ante eso le señalaría que no se emocione tanto por ese momento de presión, al repetirle lo mismo de unos minutos atrás, estaba colaborando con ellos, ya que no veía que tuviera otra opción, o sí, donde Goku le señalaría que Freezer y él irían al frente y le encargaba sus espaldas, y al aquel interrumpirlo y ordenarle que él también pele desde atrás, molestando a su archienemigo, así que este Saiyajin le haría entrar en razón, al pedirle que entienda que todos ellos habían superado sus límites hace tiempo, y si no hacían el esfuerzo de trabajar en equipo, sus universos se irían más, y al oír a Jiren en dirigirse hacia este, el marciano al oírlo, le preguntaría burlesca a Son Goku si se volvía a levantar para hacerle frente, estallando por completo su poder calorífico en todos ellos y los demás atormentados, y esta misma presión aturdida a todos los demás del universo 7 en las gradas, así como a los de los universos 6 y del 11, pues ese Jiren estaba concentrando una gran cantidad de Ki-Ku. También comprendería que Jiren era muy impresionante, pudo volverse fuerte por sí solo, y tal vez ni trabajando en equipo tendrían una oportunidad contra él, así que Freezer le recordaría con su famosa promesa revivirlo, pues no la había olvidado, ¿verdad? Contrariando a su compañero por ser muy inoportuno, y este le gritaría, pues solo le preguntó si lo recordaba o no, confundiéndolo aún más, y al reflexionar, le señalaría que siempre y cuando cumpliese con su parte del trato, él también lo haría, y él debería saberlo mejor que nadie al observarlo inseguro, o no era cierto, enfureciéndolo aún más, pues si ese maldito tenía la razón más, al volver a su pacifismo, le diría que a veces ese lado piadoso que tenía le provocaba náusea, pero solo por esa vez apreciaría ese gesto de él, donde a Hit decide molestarlos al preguntarles si ya habían terminado de escenificar ese momento tan conmovedor. Les preguntaría si ya habían hecho las paces, siendo respondido por el demonio que ni muerto haría las paces con él, al mismo tiempo en que culminarían el ataque de Jiren, provocando que al su Barberá de ultra fuego romperse y cristalizar, los observaría emocionado nuevamente por notar que esos tres tenían un ímpetu increíble para seguir donde tanto Hit, Freezer y Goku también se dispondrían a comenzar el round final del torneo. Pero y al oír una voz grave ahí detrás suyo al preguntarles, se habían olvidado de él por completo. Al provenir por detrás de estos tres, más Freezer se contentaría al reconocer de quién se trataba, al observar ese rostro tan frentón y peculiar, recalcándole al gusano ese que ya se había tardado mucho en aparecer, e incluso pensó que ese monstruo ya lo había arrojado hacia las gradas, por lo que al Goku también seguir volteado, percatándose de quién se trataba, Vegeta sería el que aparecería detrás, señalándoles que él también se encargaría de hacerle pagar al malnacido por haber subestimado a la raza de los Saiyajin desde el inicio. Así que algo que no está recobrado, a su compañero se sorprendería, pues pensaba que ya no le quedaba nada de fuerzas como a él, mientras que al Freezer recobrar su humor tétrico, le interrogar, y así estaba, seguro de eso, pues en esa condición lamentable, solo causaba lástima provocando que el Saiyajin, muy enfurecido, le responda que abra bien sus orejas, pues si deseaba, podría demostrarle que aún le quedaban suficientes fuerzas, y al Goku pedirle que no se enfade. Insistiría en que un príncipe de su raza como él jamás se daría por vencido, y es más, deberían estar agradecidos por haber aceptado unirse a ellos, pues no los necesitan donde todos. Detener esa conversación para la voz de Hit señalándoles que no era el momento de discutir, pues habían olvidado que aún faltaba vencer al desgraciado ese, y contrariándolos mucho más por aquella advertencia, ya que se habían descuidado del infeliz de Sirena, y viéndolos discutiendo por lo que alguien notar la convicción de Goku, pues con lo sucedido, antes había terminado de comprender que era un sujeto increíble, pues siempre buscaba la manera de salirse con la suya,
Al mismo tiempo en que Vegeta se reuniría con todos, le repetiría que solo estaba aceptando unir fuerzas con ellos, con la condición de que cuando ganasen deberían traer de vuelta a su universo, y advirtiéndoles que ni se les ocurriese traicionarlo, a lo que luego de que Goku le recalqué que se tranquilice, pues ninguno de ellos se atreverían a hacer eso. El asesino le señalaría que esperaba poder confiar en él, mientras que este y Vegeta se encargarían de atacar desde atrás para cubrirlos. Él como Freezer deberían de atacar a frente, pues ese era el plan para que no los pueda sorprender. Así que Goku le pediría que pierda cuidado, pues él jamás traicionaba una promesa cuando la hacía, y podía estar seguro de que cuando termine aquel combate, él y su universo serían traídos de vuelta, si es que todo salía bien, contentando a Bills, pues si tenían de su lado a Hit, las cosas serían más fáciles contra su principal enemigo, al igual que a su hermano, pues aunque le disguste la idea, al menos así, podrían asegurar su supervivencia, y por el contrario, esto atormentaría a Verme, pues esa alianza los destruiría aún más. Así finalmente, ambos guerreros sellando aquel pacto con Dicha, y Goku agradeciéndole por su confianza al asesino, pues no sería en vano, y todos lo entenderían, por lo que al Jiren notar que ya habían terminado su plática emotiva, finalmente se dispondría a atacar donde Goku y Freezer también se investirán a él de lleno contra este. Mas Jiren se retendría, al igual que los archienemigos, a reaccionar así, embistiéndose nuevamente, y comenzando una batalla triple por la supervivencia de los universos contrariando a todos, pues Freezer y Goku estaban peleando juntos, donde Jiren le daría una paliza a Goku. Freezer se la devolvería, mientras que Vegeta se prepara para lanzarle un resplandor final que lo impactaría. Hit le lanzaría una super ráfaga, que se dividiría en tres, y dirigiéndose hacia él, lo aturdiría contra el pilar del centro y estrellándose para su completo dolor. Goku velozmente, al igual que Freezer, lo atraparían de nuevo al dejarlo sin respiración. Más al este, responderles con su vista y torturándolos del peor modo, acometería contra los otros. Más Hit se le adelantaría pero sería ignorado al estrellarlo junto a Vegeta, y este último finalmente sería lanzado hacia el vacío para el horror del morado. Así Freezer, ordenándole a Goku que lo lance ahora mismo, donde él esté, entenderlo se retendría en el pilar y sujetándolo con su pie lo haría al arrojarlo, y el tirano sin alguna compasión también lo estrellaría, y siendo ambos lanzados enfrente de Hit, este sádico lo arremetería sorprendiendo a todos, pues no estaría pensando Freezer en sacrificarse para lanzar a Jiren, así que al este sí hacerlo y lograr petrificarlos más Jiren, trataría de salvarse más el otro, locamente se resistiría al estrellarse, y tras el hilo morder, y ahí había un último esfuerzo al jalarlo sufriendo, Goku volver a ser un Super Saiyajin, lo volvería a estrellar para arrasar todo y envolverse en sus aulas ambos Goku y Freezer, oyendo las palabras de los dioses de los guerreros del universo 6 y de los de su universo 7. Finalmente elevarían a Jiren hacia la misma más Goku y Freezer terminarían con todo, realizando el último esfuerzo juntos y explotando su superpoder, siendo los tres arrojados al vacío, al terminar por fin aquel último enfrentamiento, dejando solo a Hit petrificado por no procesar lo ocurrido en ese segundo y por haberse aferrado hasta el final y no haber caído. Hit fue el ganador del torneo de la fuerza. El ángel al descender y preguntarle a Hit cuál sería su deseo, el gran sacerdote habría invocado las superesferas del dragón para que hagan su gigantesca aparición en el mundo de la nada. Finalmente, se dispondría a invocar al super dragón divino, así que al mismo tiempo en que Zen Osama se pondría de pie para contemplar aquello, este recitaría la clave, señalándole que salga de ahí al dios de los dragones, que no sea malo y cumpla su deseo. Finalmente, el divino dragón Sarama revelaría su gigantesca aparición, brotando una magnificencia completamente inimaginable, y el Padre de los Ángeles le diría a Hit que ya podría pedir su deseo, donde el gran Zeno recalcarle que podría pedir lo que sea si le preguntaría qué pediría. Les proclamaría a todos que su deseo era obvio, pues deseaba que se devolvieran a la normalidad a todos los universos que desaparecieron, y sorprendiendo en definitiva a todos los demás dioses de los otros universos, por no creer tan impactante deseo. Al final, por lo que el gran sacerdote, contemplando tanta gentileza, haría caso a su petición, traduciendo el deseo al dios dragón, y así que la deidad finalmente aplicaría todo su poder en el multiverso, pues retornaría al mundo real a todos los desaparecidos hace unos segundos. Y ahí lo tienen, Guerrero Z, un vistazo a lo que podría haber sido si Hit se hubiera llevado la victoria en el torneo.
las posibilidades son infinitas y las batallas habrían sido más intensas que nunca. Pero como siempre en el universo de Dragon Ball, lo que importa es la lucha continua por superarse y proteger a los que amamos. Nos vemos en el próximo video y sigamos explorando juntos el vasto universo de Dragon Ball. Hasta la próxima, Guerreros Z.